Hola, esto es La Voz del Fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. En la sede de la Marina, Marineford, un buque de guerra masivo adornado con decoraciones de cabeza de perro atracó lentamente en el puerto. Desde el barco saltó un hombre vestido con un traje blanco grisáceo, su cuerpo sólido y musculoso, con el pelo corto y desordenado y una cicatriz corriendo por la esquina de su ojo. Su comportamiento despreocupado y audaz irradiaba autoridad. Este hombre, vestido con el icónico manto de justicia de la Marina, llevaba las charreteras de un vicealmirante que no era otro que el héroe de la Marina, Monkey D. Garpa. Fue el hombre que, junto con Roger, derrotó a los infames piratas de rocas durante el incidente de God Valley hace unos años, una hazaña que le había valido el título de héroe en todo el mundo. Vicealmirante Garp, bienvenido de nuevo. Un oficial de la Marina se le acercó rápidamente, sosteniendo una pila de documentos para que firmara. De hecho, este fue el legendario Garp, quien, a pesar de trabajar junto a Roger para derribar a Rox, recibió el crédito exclusivo del gobierno mundial. Borraron convenientemente la existencia de la participación de Roger para retratar una narrativa más limpia. Garp, sin embargo, detestaba ser aclamado como un héroe por ese incidente y rara vez hablaba de ello. La mayoría de los marines ni siquiera sabían la verdad completa, con solo los oficiales de más alto rango al tanto de tales secretos. Con un gesto casual, Garp tomó los documentos y garabateó su firma sin siquiera mirarlos. Este fue un procedimiento estándar para los oficiales que regresaban de las misiones, una formalidad que sirvió como una especie de inicio de sesión. Vicealmirante Garp, el almirante Sengoku le ha pedido que se dirija a la oficina del mariscal tan pronto como llegue, dijo el oficial de la Marina. Garp devolvió los papeles y se quejó, ni siquiera puede dejar que un chico recupere el aliento, ¿eh? Cada vez que vuelvo, hay otra tarea esperando. Aunque Garp podía quejarse de todo lo que le gustaba, ningún oficial de la Marina se atrevió a quejarse junto a él. El joven oficial solo podía sonreír torpemente, sabiendo muy bien que no tenía el mismo privilegio de criticar a sus superiores. Después de darle al oficial unas palabras de aliento, Garp se dirigió hacia la fortaleza, su poderoso marco dibujando los ojos de los marines de menor rango. Dentro de la oficina del mariscal marino, se estaba llevando a cabo una conversación seria. El mariscal Conde Sangre de Hierro, con su físico imponente, estaba revisando un conjunto de informes, mientras que Zephyr y Sengoku, dos de los almirantes más estimados de Marine, se sentaron cerca. La situación en el Nuevo Mundo está empeorando, dijo Kong, sacudiendo la cabeza. La arrogancia de Shiki no conoce límites. Parece empeñado en acabar con todos sus antiguos camaradas. Zephyr asintió. Shiki está fuera de control. Si esto continúa, podría provocar un conflicto mucho mayor en el Nuevo Mundo. Marine tenía un poder inigualable en los mares, pero tenían que pisar con cuidado. El Nuevo Mundo fue el hogar de poderosas tripulaciones de piratas, y aunque Marine tenía la ventaja en la fuerza individual, un conflicto en toda regla podría hacer que estos piratas se unieran, lo que sería desastroso. El equilibrio de poder en el Nuevo Mundo era frágil, y Marine tenía que mantener la estabilidad. Que luchen entre sí, dijo Sengoku, bebiendo su té. Shiki se centra actualmente en Ochoku. Si se desgastan, podríamos encontrar la oportunidad de limpiar el desastre. Ochoku, como Shiki, había sido una vez miembro de los piratas de Rox. Ahora, él era el gobernante del país Kano y tenía una influencia significativa en el Nuevo Mundo. Sin embargo, Shiki lo había marcado recientemente como un objetivo, y un gran choque entre ellos parecía inevitable. La estrategia de Marine siempre había sido mantener el equilibrio. Deja que los piratas luchen entre ellos, y mientras Marine no presionara demasiado, los piratas nunca se unirían. Pero si Marine escalara demasiado las cosas, podría desencadenar una reacción en cadena que sacaría lo peor de estos criminales. Shiki es imprudente, pero no podemos subestimar el impacto de estos conflictos internos en la estabilidad general de los mares, comentó Zephyr. En lo que debemos centrarnos es en reforzar la fuerza de Marine. Han pasado casi 10 años, y todavía no hemos solidificado las posiciones de los tres almirantes. Este retraso está empezando a afectar la moral de nuestras fuerzas. Sengoku y Kon intercambiaron miradas incómodas. El tema de los tres almirantes de Marine había sido un punto doloroso durante años. Había muchos candidatos capaces, pero ninguno había llegado a la cima. Marine necesitaba tres figuras poderosas para inspirar confianza en las filas y solidificar la fuerza de la organización.
Entre los oficiales superiores, había varios que estaban calificados, incluido el vicealmirante Tsuru, que tenían las habilidades y la experiencia necesarias para asumir el papel de almirante. Pero Tsuru no tenía ningún interés en la posición, y con Garp que se cierne sobre ella como la opción obvia pero poco dispuesta para la promoción, nadie más estaba dispuesto a dar un paso adelante tampoco. Nadie quería ser visto como la segunda opción de Garp. Y Garp, el candidato perfecto, había rechazado repetidamente la posición de almirante. Su desafío había dejado frustrados los escalones superiores de Marine HQ, ya que no podían obligarlo a participar en el papel. Kon suspiró, con el ojo temblando de frustración. Zephyr, ya que lo estás mencionando, tal vez puedas convencer a Garp para que tome la posición. Ya debería volver. Sengoku, frunciendo el ceño, dijo, su búsqueda de la tripulación de Roger en South Blue fue un fracaso. Los piratas de Roger están mejorando al deslizarse por nuestras redes. Tengo la sensación de que serán un problema aún mayor que Shiki en el futuro. Esa era la misión de Garp. Había pasado meses persiguiendo a la tripulación de Roger a través de South Blue, pero finalmente llegó con las manos vacías. Los piratas habían desaparecido sin dejar rastro, dejando a Garp con pocas opciones más que regresar a la base. Problemas en el futuro. Kon murmuró, su rostro sombrío. Por un momento, la habitación estaba empapada de silencio mientras el peso de las palabras de Sengoku se hundía. De repente, la puerta de la oficina fue golpeada varias veces antes de abrirse. Sin esperar el permiso para entrar, Garp entró casualmente en la habitación, una mano cavando en su nariz mientras la otra cerraba la puerta detrás de él. ¿No puede un chico tomarse un descanso? Lo primero después de que regrese, todos quieren arrastrarme a otra reunión. Garp se quejó en voz alta. Sengoku le disparó un resplandor. Garp, ¿puedes al menos tratar de mantener algún nivel de decoro? Garp se rió de corazón. Ja 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 ja. Vamos, Sengoku, todos somos amigos aquí. ¿Cuál es el punto de actuar todo formal? Él movió el pedazo de moco con el que había estado jugando, y aunque los demás lo vislumbraron volando por el aire, ninguno de ellos lo comentó. La actitud irreverente de Garp era bien conocida entre sus camaradas. Parando en una silla al lado de Zephyr, Garp agitó cualquier pretensión de formalidad. De todos modos, fue un fracaso. Esos piratas Roger son demasiado resbaladizos. No importa cuánto los persigamos, logran desaparecer. Realmente deberíamos actualizar nuestros buques de guerra, simplemente no son lo suficientemente rápidos. Zephyr aplaudió una mano sobre el hombro de Garp y dijo, vamos a mirar en la velocidad de las naves más tarde. Pero primero, tenemos que hablar de algo importante que fortalezca a Marine desde dentro. Específicamente, necesitamos llenar el puesto de almirante. ¿Qué dices, Garp? Garp ni siquiera lo dejó terminar. De ninguna manera. Sabes que no quiero ser almirante. Claro, es un título prestigioso, pero toda esa burocracia y tratar con el gobierno mundial. No gracias. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que Garp agregara una sonrisa. Por cierto, escuché sobre tu pequeña misión con los dragones celestiales mientras estaba en South Blue. Zephyr, ¿cómo te fue eso? Apuesto a que fue un verdadero dolor de cabeza. Sengoku gimió, sabiendo que Garp no iba a ser influenciado. Esta terquedad fue parte de lo que lo convirtió en un gran marine, pero también lo que lo convirtió en un colega enfurecible a veces. Zephyr también sacudió la cabeza. Sabía que convencer a Garp era una causa perdida. En realidad, dijo Zephyr, la misión fue más suave de lo esperado. Conocí a un interesante dragón celestial. ¿Conoces a Don Quijote Claudius? Garp se rascó la barbilla, pensando. Claudius. Oh. ¿Es ese el dragón celestial que accidentalmente se comió una fruta del diablo? Recuerdo haber escuchado sobre eso. Un poco de broma, ¿no? De hecho, Claudio no era bien conocido fuera de Mariejois. Su reclamo más memorable a la fama fue el incidente en el que accidentalmente consumió una fruta del diablo, algo que había causado un gran revuelo y provocó bromas entre los rangos más altos de los marines. Zephyr sonrió. Ese es el indicado. Pero es diferente de los otros dragones celestiales. Hay algo en él, tengo la sensación de que volveremos a tratar con él en el futuro. Sengoku y Garp intercambiaron miradas. Cuando Zephyr habló sobre el potencial de alguien, valió la pena prestar atención. Interesante, reflexionó Garp, archivando el nombre en su mente. Veremos qué pasa. En la Tierra Santa de Mariejois, dentro de la residencia de los dioses, Claudio se sentó cómodamente en su estudio, leyendo tranquilamente un libro.
Naturalmente, no sabía que, gracias a los comentarios de Zephyr, había ganado una gran reputación dentro de la sede naval. El libro que Claudio tenía en sus manos era uno de los muchos que Nia había proporcionado recientemente. Detalló las costumbres y la gobernanza del mundo, introduciendo específicamente las diversas situaciones nacionales de los más de 170 países aliados con el gobierno mundial. Aunque la esclavitud fue abolida oficialmente, no son solo los dragones celestiales quienes descaradamente ignoran este decreto. Incluso entre los nobles comunes, todavía hay esclavos por encontrar, Claudio murmuró suavemente para sí mismo mientras leía. Esto estaba en línea con su comprensión previa. Si bien Doflamingo todavía era solo un niño en este momento, la infame trata de esclavos del archipiélago de Sabaody no se había basado únicamente en su futura influencia para florecer. El negocio ya estaba prosperando. Los dragones celestiales a menudo compraban esclavos cuando visitaban la isla, y cuando no estaban cerca, los nobles servían como la clientela principal. Por el momento, Claudio no tenía ningún interés particular en entrometerse en el comercio de esclavos. Incluso si tenía la inclinación a intervenir, carecía del poder para hacerlo. No era un héroe idealista que pudiera cambiar las cosas con meras palabras. Aparte de la trata de esclavos que opera en las sombras, la mayoría de los países todavía operaban bajo un sistema feudal. Los reyes gobernaban sobre sus naciones, y a los nobles se les confiaba la gestión de los territorios como en los tiempos antiguos de su vida anterior. Esto llevó a Claudio a algunos pensamientos más profundos. Justo cuando estaba contemplando estos asuntos, un golpe suave sonó en la puerta de su estudio. Su Alteza, la suave voz de Nia llamó desde afuera. Claudio salió de sus pensamientos y respondió con calma, entra. Con su permiso, Nia abrió silenciosamente la puerta y entró en el estudio. ¿Cualquier noticia? Claudio preguntó, todavía no se apartaba del libro en su mano. Sí, Su Alteza, respondió Nia con un guiño, y antes de que Claudio pudiera impulsarla más, continuó, en la sede naval, hay de hecho un vicealmirante con el nombre de Dragón. Aunque todavía no ha sido promovido, muchos dentro de la marina saben que él es el hijo de Garp, el héroe de los marines. Como pensé, Claudio dijo con una pequeña sonrisa, murmurando para sí mismo. Garp era de hecho un héroe de la marina, un hombre que claramente despreciaba a los dragones celestiales, pero cuya lealtad a la marina y al gobierno mundial estaba fuera de toda duda. De lo contrario, no habría arriesgado su vida durante el incidente de God Valley. Incluso si la lealtad de Garp era una paz moldeada por el control del gobierno mundial, todavía era inquebrantable. Por lo menos, Garp tenía un profundo amor por los marines. Como héroe, Garp naturalmente esperaba que su hijo siguiera sus pasos, y parecía que había tenido éxito. Dragón ya era un vicealmirante, una clara indicación de su talento. A juzgar por la edad de Dragón, debería tener poco más de 20 años, probablemente alrededor de 23 o 24. Incluso sin la influencia de Garp, la posición de Dragón como vicealmirante estaba bien ganada. Así que Claudio no estaba particularmente sorprendido por la noticia. ¿Por qué Su Alteza tiene tanto interés en el hijo de Garp? Preguntó Nia, un poco perpleja. Claudio se rió entre dientes y respondió, porque este hombre es bastante interesante. Nia todavía no entendía completamente. A pesar de su curiosidad, rápidamente lo suprimió. Desde que San Claudio había regresado de su viaje al Nuevo Mundo, hubo muchos cambios. Sus asistentes, incluida Nia, notaron que su temperamento se había suavizado significativamente. El noble, una vez irritable y problemático, conocido por causar el caos diario, se había convertido en una figura tranquila que rara vez abandonaba su patrimonio. Naturalmente, Nia también había notado esta transformación. Aunque tenía sus dudas, lo racionalizó asumiendo que Claudio había madurado. Tal vez sus experiencias habían calmado su mente, permitiéndole adoptar un enfoque más estable y sensato de la vida. Pero Claudio, en el fondo, sabía la verdad. No fue un mero cambio de mentalidad, fue un cambio completo de alma. En cuanto a por qué estaba tan interesado en Dragón, fue porque Claudio sabía que el hombre eventualmente se convertiría en el mayor enemigo de los dragones celestiales. Necesitaba saber más sobre la situación actual de Dragón. ¿Ya había empezado a distanciarse de los ideales de su padre? Si Dragón ya había comenzado a oponerse al gobierno mundial, entonces Claudio tuvo que actuar rápidamente. Si Dragón se hubiera separado de las creencias de su padre y se estuviera preparando para volverse pícaro, sería desastroso para Claudio y los otros dragones celestiales. Eso significaría que Dragón ya había sufrido su transformación, ya había establecido sus ambiciones revolucionarias.
Si ese fuera el caso, Claudio necesitaba eliminar a Dragón inmediatamente, antes de convertirse en una amenaza mayor. Claudio no era del tipo que era sentimental. A pesar de que Dragón tenía un padre legendario en Garp, eso no le valió ningún tratamiento especial. El dicho "tu posición determina tus acciones" aplicado aquí. Cualquiera que sea el papel en el que se encontró Claudio, actuaría en consecuencia. Si hubiera sido reencarnado como un pirata, habría vivido como un pirata asaltando, saqueando, persiguiendo el título de rey pirata sin pensarlo dos veces. Si hubiera renacido como un marine, se habría puesto el manto de la justicia, se habría abierto camino hasta el almirante y habría usado el poder del llamado Buster para aniquilar cualquier cosa que encontrara desagradable. Y si hubiera nacido en la época del dragón y hubiera terminado bajo su mando, Claudio podría haberse dedicado a la revolución, luchando por derrocar a los poderes corruptos del viejo mundo. Pero ninguno de esos escenarios se había desarrollado. Claudio había nacido como un dragón celestial, con toda la riqueza, el poder y el privilegio que el mundo tenía para ofrecer. Por lo tanto, su papel era claro: proteger a los dragones celestiales y mantener el status quo. Mientras el gobierno mundial se mantuviera firme, podría seguir disfrutando de los privilegios que venían con su título. La elección fue simple. No había necesidad de dudar. Eso significaba que cualquiera que amenazara la forma de vida del dragón celestial tenía que ser tratado sin excepciones. Claudio sabía que, si bien los dragones celestiales eran intocables ahora, ese podría no ser el caso en 20 o 30 años. Los vientos de cambio eventualmente se extenderían, y si el gobierno mundial podría resistir la tormenta venidera era incierto. Si el gobierno mundial cayera y los dragones celestiales perdieran su poder, todo lo que Claudio disfrutaba ahora sería quitado. Peor aún, después de la revolución, los gobernantes del antiguo régimen, los dragones celestiales, serían perseguidos. El destino de Don Quijote Omin y su familia fue un claro recordatorio. A pesar de que habían renunciado voluntariamente a su estatus de dragón celestial, todavía eran odiados por la gente común, que no quería nada más que verlos muertos. Si el gobierno mundial colapsara, Claudio podría imaginar fácilmente lo que le sucedería a él y al resto de los dragones celestiales. Esta fue la razón por la cual Claudio estaba decidido a garantizar la supervivencia del gobierno mundial y el gobierno del dragón celestial. De sus recuerdos y comprensión del mundo, Claudio pudo identificar varios factores clave que podrían conducir a la caída del gobierno mundial. En la parte superior de la lista estaba Garp y su familia, la familia Monkey. Su influencia en el mundo era innegable. Garp era un héroe en la marina, una de las figuras más fuertes de la época. Su hijo, Dragón, aunque actualmente es un vicealmirante de la Marina, eventualmente se convertiría en el líder del ejército revolucionario, librando una guerra contra los dragones celestiales y el gobierno mundial. Y luego estaba el nieto de Garp, Monkey D. Luffy, el futuro rey pirata. Aunque aún no nació en este momento, el destino de Luffy fue sellado. Con la suerte de su protagonista, estaba destinado a convertirse en un jugador importante en el futuro del mundo. Entre Garp, Dragón y Luffy, la familia Monkey tenía sus manos en las tres principales estructuras de poder marine, revolucionarias y pirates. Era solo cuestión de tiempo antes de que sacudieran los cimientos del mundo. De los tres, Claudio no estaba demasiado preocupado por Garp. Para cuando la revolución comenzara en serio, Garp sería viejo, probablemente retirado. Habiendo pasado toda su vida sirviendo a los marines y al gobierno mundial, era poco probable que Garp se convirtiera repentinamente en un enemigo. De hecho, Garp podría incluso ser un aliado, uno de los pocos que podría ayudar a mantener unido al gobierno mundial cuando llegara el momento. Dragón, por otro lado, era una historia diferente. Una vez que abrazara completamente sus ideales revolucionarios, se convertiría en una amenaza directa para los dragones celestiales. En cuanto a Luffy, Claudius ya había decidido mantenerse alejado del camino del niño. El aura del protagonista era demasiado fuerte, involucrarse con él solo invitaría a problemas. Aún así, si Luffy continuó en el camino para convertirse en el rey pirata, Claudio no dudaría en eliminarlo antes de que pudiera causar demasiado daño. Pero tendré que darle un poco de cara a Garp, pensó Claudio. Una vez que Luffy entre al nuevo mundo, no tendré más remedio que tratar con él. Ya sea en Alabasta o en Enies Lobby, bueno, tal vez para entonces, mis acciones podrían cambiar su destino por completo. En cuanto al dragón, reflexionó Claudio. Una vez que se convierta en una verdadera amenaza, no tendré más remedio que tratar con él de manera decisiva. Si puedo manejarlo antes de que establezca el ejército revolucionario, tanto mejor.
Por ahora, sin embargo, Dragón todavía era un vicealmirante de la Marina. Era joven, todavía atado por los ideales de justicia inculcados en él por su padre. Si Claudio jugaba bien sus cartas, tal vez incluso podría influir en Dragón a su lado, o al menos, neutralizar sus ambiciones antes de que se desarrollaran por completo. Sin embargo, no es que pueda matarlo en este momento, pensó Claudio. Sigue siendo el hijo de Garp, y Garp, a pesar de su desdén por los dragones celestiales, es ferozmente leal a los marines y al gobierno mundial. Si de alguna manera lograra eliminar a Dragón a través de medios encubiertos, Garp sin duda perdería la cabeza y vendría tras mí. Claudio ya podía imaginar al enfurecido héroe marino asaltando a Mariejois, con los puños balanceándose, listo para golpearlo en el olvido. Tengo que tener cuidado, pensó Claudio, su expresión se vuelve seria. Pero también necesito actuar antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, su plan comenzó a tomar forma para vigilar de cerca al dragón, dirigirlo si era posible y, si no, eliminarlo antes de que pudiera amenazar verdaderamente al gobierno mundial y a los dragones celestiales. Con su mente inventada, Claudio dejó escapar un suspiro, ya sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar en el futuro. Gracias por escuchar.